Bueno, la clase de hoy entonces pues trataremos sobre lo que es las características del hebreo bíblico y también vamos a dar pues como una pequeña introducción a lo que es las consonantes y las vocales que pues podemos observar en esta lengua. Entonces lo primero que tenemos que decir es que el hebreo bíblico es una lengua, una lengua eh, pues que se dio en el lugar de Canaán. Si recordamos en algún momento pues Dios ha prometido una tierra donde fluía leche y miel al pueblo de Israel y que los iba a introducir a ese lugar. Pues para ello pues fueron vagando en el desierto hasta que llegaron por medio de Josué a este lugar de Canaán. Entonces pues como tal digamos que los israelitas cuando se establecieron en Canaán, pues empezaron a formar su cultura, su nación y allí empezaron como a asentar muchas cosas de lo que era de pronto la forma de hablar, sus escritos, su lengua y muchas cosas más. Entonces, como tal, el hebreo bíblico pues puede decirse que es una lengua que se daba en la región de Canaán, que ya más adelante pues el pueblo de Israel iba a adoptar esa lengua pues para sí. Otra característica del hebreo bíblico es que eh, pues es de gran importancia los cambios o hechos históricos, entre ellos el periodo preexílico y el periodo post-exílico. ¿Por qué digo que es importante este periodo preexílico y post-exílico en la lengua del hebreo bíblico? Porque en el periodo preexílico, más o menos en el año 587 antes de Cristo, antes del 587 antes de Cristo, eh, pues ese fue el periodo en que pues David ya tenía organizado su reino. Israel ya era un pueblo fuerte, establecido en muchas cosas de su cultura, tenía una escritura ya organizada, tenían gran parte de los textos religiosos como tales ya formados, como lo fueron de pronto el Génesis, el Pentateuco, algunos textos tal vez poéticos ya formados con su lengua como tal ya establecida. Pero el periodo post-exílico va a ser importante porque después del exilio, es decir, Nabucodonosor más o menos después del 587 tomó preso a Israel y llevó, dice que más o menos a 10.000 hombres, entre esos eran guerreros, príncipes, herreros, etcétera. Hay una gran cantidad de hombres que se fueron para cuestiones de Babilonia y otros tuvieron que irse para Egipto, como algunos profetas. Este exilio o esta cuestión de que ellos tuvieran que abandonar su tierra y tuvieran que ir a Babilonia o tuvieran que ir de pronto a Egipto, hizo que el pueblo de Israel, que ya tenía una lengua adoptada de Canaán, el hebreo, pues hizo que Israel empezara a tener tal vez de pronto un contacto con otras culturas, como lo fue la cultura pues babilónica. Entonces estos 587 y estos después del 587, pues pongámoslo 586 más o menos, 586 antes de Cristo. Entonces después de que Israel o varios hombres de Israel, varios judíos, fueron exiliados de su patria, entonces ellos fueron llevados
algunos a Babilonia. ¿Sí? Otros fueron llevados a Egipto, etcétera. Y cuando entonces ellos habitaron estos lugares, pues tuvieron contacto con lenguas como lo fue el arameo. Incluso después de que se acabó este periodo, pues de pronto de esclavitud por Nabucodonosor y este imperio, luego llegaron algunos imperios más, como fueron tal vez de pronto los persas y eso. Y después de esta fecha, mucho más adelante, no solamente tuvieron los israelitas contacto con el arameo, sino tal vez con el griego. De modo que entonces pues la lengua como tal del hebreo empezó como a adquirir ciertas particularidades, tanto el arameo como el griego. Entonces uno más o menos para los tiempos de Jesús podría decirse que ya hebreo como tal no se hablaba, sino se hablaba más bien una especie de arameo. Digamos que en arameo nosotros encontramos una cierta cantidad pequeña de textos en la Biblia que nosotros tenemos, como lo puede ser Daniel, o como lo puede ser también el libro de Esther, y de pronto tal vez el libro de Esdras. Entonces vemos que estos dos periodos, el preexílico y el posexílico, son importantes para la cultura, o para la cultura no, para la lengua de los hebreos. Entonces, el hebreo que nosotros vamos a estudiar, entonces, es un hebreo que se fundamentó aquí, en la época preexílica, donde, como ya le he dicho antes, pues ya estaban fundamentados o ya estaban de pronto formados, recopilados gran parte de los textos bíblicos que nosotros tenemos. Sin embargo, pues vamos a ver algunas cosas del hebreo que se dio en parte también después del post-exilio. Entonces uno nota una cierta dificultad en este hebreo porque ya tiene pues cosas de pronto de otras lenguas, ¿no? Como ya lo había dicho antes, como el arameo tal vez. Entonces es una particularidad del hebreo. Por otro lado, se puede decir también que el hebreo es una lengua consonántica. Y trilítera. ¿A qué me refiero con que el hebreo era una lengua consonántica y trilítera? Es decir, que en el hebreo las raíces, como tal, las raíces de las palabras, van a predominar o va a ser el fuerte las consonantes. Las consonantes, recordemos que nosotros en español, pues nuestras consonantes son aquellas letras que nos producen tal vez una serie de sonidos tal vez como oclusivos, líquidos, nasales, por ejemplo la P, la B, la D, la F, la S, todo ese tipo de letras son precisamente las consonantes, que son ya cosa muy distinta, muy aparte a lo que son las vocales. Y pues por otro lado, en el hebreo, pues aparte de que las raíces de las palabras van a ser en su mayor parte consonánticas, también va a haber una característica en que en las palabras del hebreo van a ser trilíteras, es decir, donde van a haber solamente tres letras. Esta es una característica
del hebreo, pero también es una característica pues que predomina en las lenguas árabes, las lenguas de esa región. Entonces, algo importante que nosotros pues nos vamos a dar cuenta es que las raíces como tal de las palabras entonces van a ser de 3 letras y van a predominar las consonantes. Un ejemplo de ello, tenemos nosotros la palabra, o tenemos la siguiente palabra. Si nos damos cuenta, entonces vemos que esta raíz, esta palabra, pues está compuesta de 1, 2 y 3 letras, y en este caso pues se cumple lo de trilítera. Y también por otro lado, aunque aún no reconocemos este tipo de letras, pues por favor créanme, estos son unas consonantes, ¿no? Consonantes. Entonces, por ejemplo, esta consonante nosotros la podemos pronunciar como una C de casa, C de casa. Por otro lado, esta consonante nosotros la podemos pronunciar como una J, como una especie de J, una J, pero haciendo un poco más énfasis aquí en la garganta. Y aquí la tercera letra va a ser como va a sonar, por favor, tengamos en cuenta este puntico aquí ubicado. Cuando el punto está aquí ubicado, esta letra, nosotros la vamos a pronunciar como una sh, SH, sh. Por ejemplo, cuando en inglés decimos she, ¿sí? que es ella, ¿no? Nosotros no decimos se, sino decimos she, pues porque este SH de alguna u otra manera suena sh, precisamente. Entonces, esta consonante de igual manera nosotros la vamos a pronunciar como sh. Bien, entonces eso por un lado. Y pues como se pudieron dar cuenta, otra característica entonces del hebreo, va a ser que se escribe de derecha a izquierda. Es decir, cada vez que nosotros escribamos vamos a comenzar desde acá hasta acá y vamos a leer de esta manera. ¿Listo? Bien. De igual manera, como lo vamos a ver más adelante, en este mismo ejemplo que tenemos acá, más adelante, si se pueden fijar, esta palabra he dicho que solamente hay consonantes, no hay ni una vocal, pero más adelante cuando nos demos cuenta vamos a fijarnos que las vocales se van a adherir en este lugar abajo de cada consonante y lo vamos a pronunciar de la siguiente manera. Entonces pronunciamos primero la consonante que está aquí arriba, luego la vocal que está aquí abajo, seguimos la consonante que está aquí arriba, luego la vocal que está aquí abajo, seguimos la consonante que está aquí arriba y luego la consonante o la vocal que tal vez esté abajo. Bien, entonces esa va a ser la forma en que se va a pronunciar el hebreo. Entonces vamos a ver algo importante una vez más, y es que en el hebreo tenemos como tal una raíz, y esta raíz consonántica de 3 letras me puede a mí derivar tanto verbos, es decir, palabras que determinan acciones como andar, caminar, leer,
etcétera. Pero también me puede, por otro lado, derivar palabras sustantivas, es decir, como objetos, cosas, seres. Por ejemplo, la palabra tablero es un sustantivo, la palabra mueble, la palabra mesa es otro sustantivo, la palabra niño es un sustantivo, un nombre propio también es un sustantivo. Entonces, del hebreo, de esta raíz consonántica y trilítera, se van a derivar dos clases de palabras. Por un lado, los verbos, y por otro lado, sustantivos. Entonces, va a ser interesante porque algo que sucedía en el hebreo, y es que el hebreo, en todo lo que fue desde el periodo preexílico hasta el periodo posexílico, no tuvieron, o los textos que nosotros vemos en la Biblia hebraica, no tuvieron vocales. Ningún texto tuvo vocales. Las vocales aparecieron muchísimo después, muchísimos años después, con un grupo de judíos que habitaban en el lugar de Tiberias. Estos judíos se les llamaban los Nagdanim. Nagdanim es una palabra hebrea. Nagdanim es una palabra hebrea que significa puntuadores. Y pues estos puntuadores aparecieron o no aparecieron, estos puntuadores colocaron puntos precisamente a todos los textos hebreos que ya se tenían compilados en trabajos. A todos esos textos hebreos le pusieron puntos, y esos puntos sirvieron como vocales y como también puntos de lectura, es decir, de entonación. Entonces, cuando estos Nagdanim, que aparecieron más o menos en el siglo VII después de Cristo, miren la diferencia de tiempo. Aquí estábamos hablando de que los textos ya estaban compilados en el 587 a.C., pero que estos textos vinieron a tener vocales ya en el siglo VII después de Cristo, es decir, más o menos casi unos 1200 años para que pudieran lograr tener vocales los textos. Ahora vámonos de nuevo aquí a esta palabra. Entonces vemos que la raíz hebrea pues carecía de consonantes, y pues que con el trabajo que hicieron los Nagdanim, entonces ellos pusieron a estas consonantes pues puntos que sirvieron como vocales y como entonación. Gracias a estos puntos pues se pudieron entonces determinar una diferencia entre verbos y sustantivos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos por un lado la palabra kahash, que se escribe de la siguiente manera: kahash. Ahora vamos a agregar las vocales. Kahash. Y pues kahash como verbo significa engañar. Pero ahora vamos a utilizar exactamente la misma raíz consonántica. Nuevamente, K. Si
se fijan son las mismas consonantes, pero vamos a ver lo que va a ser la diferenciación de vocales. Si notan la diferencia, aquí en la parte de arriba ya tenemos es una vocal muy diferente a la palabra abajo, ¿sí? En esta primera palabra tenemos la vocal cames, y en esta segunda palabra, en la primera consonante, tenemos la vocal pataj. Entonces, y pues esta misma palabra como sustantivo significa engaño. Engaño o mentira. Entonces, vemos la importancia o el gran trabajo que hicieron este grupo de puntuadores al inventar o al colocar tal vez un sistema vocálico en las palabras pues del hebreo, ¿no? Entonces, que antes carecía de vocales. Entonces, imagínense la dificultad que antes había para poder reconocer si el texto decía engañar o se refería a un sustantivo engaño, ¿no? Entonces, eran, pues, de alguna u otra manera era un poco difícil. ¿Bien? Bien, entonces, pues para resumir lo que hemos hablado el día de hoy, pues estas son unas características que pues las tomo de una manera tal vez de pronto muy de pasada, muy por encima, pues sin embargo ya es lo más importante de manera introductoria en lo que es el hebreo bíblico. Entonces dijimos primero que fue una lengua, el hebreo bíblico fue una lengua que predominó en la región de Canaán y que luego la adoptaron el pueblo de Israel cuando precisamente Dios le dio a poseer esa tierra a ellos. Entonces ellos tomaron esa lengua para sí y de alguna u otra manera empezaron a organizar su cultura, sus textos, etcétera, pues adquiriendo esa lengua. En segundo lugar, pues decimos que pues un periodo o dos periodos o hechos importantes en el hebreo bíblico pues fue el periodo preexílico y el periodo posexílico. Entonces, pues el preexílico porque antes del periodo preexílico donde David ya tenía pues organizado su reino y toda esta cuestión, pues fue en el periodo en donde se organizaron muchos textos, ¿sí? Donde ya la lengua estaba organizada de alguna u otra manera, pero recordemos, en una lengua consonántica solamente, no habían vocales, ¿sí? Una lengua que ya tenía pues organizada muchas cosas, pero ya en el periodo posexílico, pues la lengua empieza a tener un contacto, pues por el influjo de los imperios, tuvo un contacto con el arameo y con el griego. Bien, entonces esta lengua como tal cananea ya empieza tal vez a adquirir, a tener contacto con estas otras lenguas, y esto se ha reflejado en textos precisamente como Daniel, Esther y Esdras tal vez. Tercero, pues hablamos de el hebreo es una lengua consonántica y trilítera. Entonces, consonántica porque en su raíz como tal va a guardar esa naturaleza donde las consonantes van a predominar, donde van a escasear las vocales. Y pues trilítera porque las raíces fundamentales van a estar tal vez de pronto construidas por 3 letras, ¿no? Entonces veíamos pues por un lado que ya más adelante los Nagdanim, los puntuadores que aparecieron en el siglo 7 después de Cristo, pues van a poner ya vocales a esta consonante, a estas consonantes, ¿no? Que ahí van a diferenciar entonces los verbos, las acciones, y van a diferenciar los sustantivos, pues las cosas, los objetos, los conceptos, ¿no? Y por último, pues se habló de que entonces el hebreo se escribe
derecha a izquierda. Entonces, ya por último entonces, alguna salvedad, que entonces cuando nosotros leemos y escribimos hebreo, entonces escribimos de derecha a izquierda y leemos entonces consonante, luego vocal, consonante, luego la vocal que está debajo de la consonante y por último la consonante, ¿sí? De igual manera. Aquí en este caso la palabra se pronuncia kahash, kahash, que significa engañar. De igual manera, esta palabra va a escucharse similar, sin embargo, esta vocal es un poco más corta, aunque para nuestro oído no es perceptible la duración de esta palabra, de esta vocal, perdón, y de modo que entonces pues se va a escuchar prácticamente igual. Kahash. Bien. Entonces, kahash, kahash. De igual manera. En otras palabras que tal vez veamos más adelante, sí se va a notar un poco más el cambio entre la diferencia de verbo y sustantivo, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por su atención y pues espero que haya sido pertinente la explicación.